Hola, bienvenidos. Estoy poniendo el nombre del live. Conoce a ProUsuario. Perfecto, bienvenidos a todos. Este live será sumamente interesante. Tenemos una invitada sumamente especial, sumamente importante, Juliana Ramón, directora de ProUsuario. Y en este live aprenderemos muchísimo. Estoy esperando a que Juliana se conecte. Bienvenidos a todos. Saludos, Chelo. Excelente, ya veo a ProUsuario. Conectar. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí a todos. Estamos esperando que se conecten más personas y que Juliana acepte nuestra invitación. Hola, Juliana. Bienvenida. Hola, hola Laura, ¿cómo estás? Un gusto compartir contigo hoy, ¿cómo te va? Un placer, el gusto es de nosotros. Nosotros encantados de tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por sobre todo sacar de tu agenda un tiempito para explicarle a nuestra comunidad sobre ProUsuario, algo que es sumamente importante y que todos debemos conocer desde ya. Yo digo que a partir de hoy el que no conocía a ProUsuario ya debe convertirlo en su mejor aliado, en su mejor amigo. Así es. Es ese aliado que nos permitirá resolver esos problemas que tengamos con nuestras entidades financieras que son reguladas por la Superintendencia de Bancos. Y no solo resolver esos problemas, sino también atender a nuestras consultas, que es muy importante a la hora de nosotros hacer ese primer acercamiento con una entidad bancaria o de sacar un instrumento financiero. Así que de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, bienvenida. Y antes de entrar en la parte práctica de conocer los servicios, cómo podemos contactar a ProUsuario, para qué podemos acercarnos a ProUsuario, queremos saber de manera muy sencilla qué es ProUsuario para esos que están con nosotros y todavía no conocen a ProUsuario, que no me lo confundan con ProConsumidor. Ay, Que ay, ay, Laura, sí, pero consumidor. Sí, bueno, pero mira, arranco con un chiste para de una vez entrar, un poco romper el hielo. Yo digo aquí que el día que alguien entre por la puerta con una plancha, ya se cumplió el trabajo en ProUsuario, porque sin duda el reto inicial es precisamente este, asegurarnos que todos conozcan ProUsuario, que sepan qué hacemos aquí y cómo estamos disponibles para servirles. Y ProUsuario justamente es la dependencia de la Superintendencia de Bancos que está creada para acompañar a los usuarios de los servicios financieros en todas sus relaciones y las interacciones que tengan con las entidades de intermediación financiera. Nosotros pues somos un ente imparcial que actuamos como árbitro en esas interacciones que tienen los usuarios con las entidades de intermediación financiera. Y nuestra misión es garantizar que se respeten los derechos de los usuarios y como misión tenemos también pues impulsar el empoderamiento de los usuarios para construir con esto pues relaciones más armónicas y equitativas entre los usuarios y los proveedores de los servicios financieros, que después podemos explicar un poco quiénes son ese término tan sofisticado a veces que suena, ¿verdad? De entidades de intermediación financiera y o proveedores de servicios financieros. excelente. Es sumamente importante que todos entiendan que ProUsuario no es revolucionar el mercado, porque como tú dices, poder que va a
realidad que Kimberly y yo también tratamos de promover, que el usuario se siente empoderado, que puede elegir su entidad bancaria, que tenga la información, que antes de sacar un instrumento financiero conozca, sepa lo que está firmando. O sea, que yo digo que ProUsuario viene a ser una protección para el usuario. Entre que hay personas que a veces tienen una mala experiencia con una entidad bancaria y quieren ya cerrar todo, olvidarse de esa entidad, no, pero también sabemos que se puede resolver este problema y aquí hay intermediarios, que es ProUsuario, que nos puede ayudar. Entonces, esos servicios que ustedes ofrecen específicamente, ¿cuáles son? ¿Para qué nos pueden acercar a... Mira, el preámbulo a tu pregunta, Laura, es importantísimo porque realmente esa concepción del usuario empoderado es la que nosotros queremos impulsar. Estamos convencidos de que el sistema se beneficia con la... Juliana? Sí, se frizó Juliana. Ok. Juliana, ¿estás aquí? Ya estás aquí, sí, te tenemos. Te estaba cortando. Nos quedamos en que ahora te escuchamos, pero se sigue cortando. Vamos, Ahora sigo que sí, saliendo. te escuchamos mejor, se ve un poquito borroso, pero te escuchamos mejor. Bueno, pues aprovecho y les doy un tour de ProUsuario porque salí de la oficina a ver si se ve mejor y me escuchan mejor y buscar un poco de señal. No se preocupen que ando sin mascarilla, pero ya a esta hora aquí no hay nadie en la plaza, son cosas en vivo, esto pasa, parte de lo atractivo. Lo importante Ahí es que me pueden, escuchen ahora. sí, ya pueden ir viendo la oficina de ProUsuario para cuando se tengan que dirigir para allá. Sí, te escuchamos Correcto. mejor. Perfecto. Literalmente aquí me senté en la escalera de ProUsuario para conversar con ustedes. Pues nada, les contaba, Laura, que la idea es pues propiciar ese usuario empoderado, esa visión del usuario de servicios financieros que está consciente de sus derechos y de sus deberes. Y por eso me encantó la forma en la que enmarcaste la pregunta, en la que, ¿verdad? Hiciste énfasis en que sí, normalmente nos sentimos como que, bueno, yo no sabía, yo no estaba consciente de que tenía que hacer esto o lo otro, me estoy dando cuenta ahora de esa cláusula. Pues justamente por eso es que estamos pues aquí en ProUsuario impulsando esa idea de que el usuario tiene que empoderarse y que tiene que asumir también como su parte, ¿verdad?, del trabajo en lo que es esta relación. Entonces, la pregunta que me hacías era, ¿cuáles son los servicios que brindamos desde ProUsuario? Y entonces en ese tenor te cuento, en ProUsuario tenemos 3 ejes, te escuchamos, te orientamos y te respaldamos. Te escuchamos porque recibimos tus quejas y tus denuncias, que son todas esas situaciones que como usuario sientes que identificas espacios en los que las entidades
vulneran los derechos de los usuarios. Entonces puedes venir a nuestras oficinas y contarnos de esas situaciones y nosotros como dependencia de la Superintendencia de Bancos estamos llamados a revisar y en los casos en que aplique, pues proponer acciones correctivas, ¿verdad? Entonces, la otra cosa que hacemos es que te orientamos y estamos aquí para darte información y orientación financiera sobre el manejo, el funcionamiento y las características de los productos financieros, pero también recibimos consultas de información financiera y de central de riesgos, que son dos servicios muy interesantes que te explico un poco en lo que consisten. Desde la superintendencia, nosotros tenemos la facultad de compilarles la información que tiene en el sistema de cara a todos los servicios y productos financieros que tengas. Te pongo un ejemplo. En el caso de del fallecimiento de un familiar, es muy común que los herederos o el cónyuge que sobrevive, la esposa o el esposo, necesite saber dónde esa persona tenía cuentas bancarias o qué productos tenía abierto en los bancos. Pues aquí en ProUsuario ofrecemos el servicio de manera compilada de ponerle toda esa información junta en un único informe para que la familia tenga esa información importante. La central de riesgo, por su parte, es un reporte de todas las cuentas pasivas, todos los productos pasivos que tienen los bancos, es decir, todos los préstamos que yo tengo en el sistema. Es como una especie de buró de crédito, ¿verdad? Pero única y exclusivamente con los aspectos dentro de las entidades de intermediación financiera. Y en ese sentido, estamos también aquí para darte esa información que es totalmente gratuita, a la que tienes acceso las veces que las necesites y pues te orientamos en estar consciente de esas informaciones que te pertenecen. Entonces, el último eslabón, y te lo doy no porque sea menos importante, sino porque queremos promover ese usuario empoderado, que lo último que ojalá llegue el momento que sea lo que necesite de la oficina, pero sin desconocer que hay instancias en lo que debe de intervenir ProUsuario como árbitro, pues está en el espacio de reclamaciones. En ProUsuario recibimos las reclamaciones que el usuario, luego de haber recibido una respuesta en la entidad, no quede conforme. Y nosotros tenemos la facultad de revisar ese tratamiento que le dio la entidad al reclamo del usuario para entonces decidir si tiene que, por ejemplo, devolverte las sumas correspondientes a un consumo no reconocido que reclamaste en tu entidad. Entonces, esas son como las 5 ramas de servicios directamente a los usuarios. Otro trabajo muy importante que hacemos de cara a los usuarios, pero que es un poco tras bastidores, es que nuestra oficina está también encargada de revisar todo lo que se llaman los contratos de adhesión, que son esos contratos estándar, fijos, esos modelos que nosotros vamos a la sucursal y firmamos al momento de contratar una tarjeta de crédito. Sí, ¿verdad? Esa concepción de la letra pequeñita, pero Laura, no puede ser pequeñita ya, mínimo letra 10 en español, sin espacios en blanco. El que encuentre por ahí un contrato con una letra que esté ilegible, que me lo traiga, que nos aseguramos, ¿verdad?, de corregir esa situación. Pero esa es la concepción de esos contratos larguísimos que son difíciles de entender. Bueno, pues en ProUsuario nosotros estamos también para revisar esos contratos y asegurarnos que no tengan cláusulas abusivas, que son una especie de cláusulas específicas que están previstas en la regulación y que lo que hacen es que hacen un desequilibrio, ponen a una de las partes en una posición dominante, por decirlo de alguna forma, sobre la otra. Y en consecuencia, pues el contrato no es equitativo y no es justo. Entonces, ese es otro trabajo también muy importante que hacemos desde aquí, desde ProUsuario, y que ayudamos un poco a los usuarios. Ahora, eso no quita la responsabilidad del usuario de tener que leer su contrato porque, ProUsuario lo leyó por mí. ProUsuario lo único que hace es asegurarse que no hayan cláusulas abusivas, pero los términos y las condiciones de los productos, el usuario tiene que estar claro cuáles son. Y luego podemos, ¿verdad?, ver un poco de los derechos y los deberes, ¿verdad?, para entrar un poco más en detalle en lo que eso implica. Eso es muy importante que tú dices, nosotros los usuarios. Por hacer preguntas de este tema, que es muy importante. Todo esto es un servicio gratuito que usted, Sí, así es. para el usuario va a cobrar porque usted o por
Yo puedo- Aquí te estoy perdiendo un poco, Laura. A ver, te escucho, déjenme ver. no sé, ahora sí te escuchas mejor. Ahora, Ahí va. ahora sí. Sí, sí. No, que decía que Pero gracias, porque no me siento mal. No, no fui yo la única que quedó mal con la esto es conexión. en vivo, perdónenos, esto es en vivo. ¿Ya me escuchan bien? Ahora yo te escucho mejor. Y creo que, bueno, Y todavía que veo no los se comentarios escucha, de que no se escucha. se me escucha cortado. Ahora Yo me, te escucho bien ya, sí, ya yo te escucho bien. ahora sí, Ahora sí, dicen que sí. sí. Ok, perfecto. Perdónenos que esto es en vivo. Hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que no. Excelente. Ahora sí. Ok, ahora sí. Vamos arriba. Perfecto. Pues entonces lo que decía es que todos estos servicios que ofrecen es gratuito. Y aparte, otra cosa que vi, Juliana, que me pareció sumamente interesante es que los usuarios también pueden confirmar las cuentas inactivas que tienen. Así es. Laura, es que de verdad, mira, son muchas las cosas que estamos haciendo y qué mal, ¿verdad? Qué mal que no las puse todas juntas en la misma, en el mismo resumen. Pero también en nuestra página web, nuestro portal www.prousuario.gov.do, tenemos facilidades adicionales para los usuarios. Ahí de manera especial está disponible una consulta para identificar dónde tenemos cuentas inactivas o abandonadas, que podemos explicar en breve un poco en qué consisten ese tipo de cuentas y qué hacer, ¿verdad? Cuando tenemos cuentas en ese estatus. También tenemos toda una serie de documentos, guías, respuesta a preguntas frecuentes, una sección de definiciones o wiki financiero, como lo hemos bautizado, pero son una serie de recursos porque la visión que tenemos de la página es que sea como una caja de herramientas, que los usuarios puedan ir, nutrirse de las cosas que tenemos ahí. Y más que nada también dejar el mensaje de que estamos empezando, estamos construyendo juntos esta comunidad, estamos pues en ese mismo sentido alimentando esa caja de herramientas que solamente se va a llenar con más cosas de valor, como la presentación que tuvimos con ustedes en la Semana Económica y Financiera, que fue una charla que quedó muy bien. Y ahí también tenemos entonces disponibles para los usuarios materiales que les permiten tomar decisiones oportunas, porque esa es la perspectiva que nosotros tenemos de la orientación que debe de darse desde ProUsuario. Nosotros no queremos aburrir con esas explicaciones largas de qué es el dinero y qué es una tarjeta de crédito. No, nosotros queremos que usted sepa cómo se usa, cuándo se paga, cuáles son sus obligaciones, qué le corresponde como usuario, cuáles son sus derechos y sus deberes de cara a todos los productos. Entonces, sí, nuestra página web tiene otras facilidades, tiene también disponible una funcionalidad de chat en línea, que es una forma de comunicarse con nosotros también muy eficiente y que ha tenido una muy buena acogida. Y aquí veo que Gaby Yeara pregunta que si no hay que loguearse. Pues actualmente no, porque es un portal web que está abierto para todo el mundo. Pero tu pregunta, Gaby, es muy buena y de hecho me ayuda a introducir pues esa primicia de que nosotros estamos trabajando en un app, en una funcionalidad Excelente. web donde todos los servicios pues por fase, evidentemente, pero la visión es que todos los servicios de la oficina estarán disponibles a través de una especie de oficina virtual donde uno va a poder crear su usuario y llevar el cotejo de todos los requerimientos que está haciendo a la Oficina de Servicios y Protección a los Usuarios de la Superintendencia de Bancos. Nuestra visión es que usted tenga la superintendencia en su bolsillo y estamos apostando mucho a la digitalización para asegurarnos que le llegamos a la mayor cantidad de dominicanos y de dominicanas. Mira, y Luis Excelente. también nos pregunta sobre las cuentas inactivas, pero te dejo, Laura, si queremos responderla ahora o si tú llevabas un orden. Porque... Como tú Ok, quieras, puedes responderla ahora. bueno, pues buenísimo. Las cuentas inactivas y abandonadas. ¿Qué te cuento, Luis? Mira,
lo importante es, la primera lección es que nosotros tenemos que mantener un control, ¿verdad? Y un monitoreo de nuestros productos bancarios. Lo ideal es que única y exclusivamente mantengamos los productos que estemos utilizando y que por vía de consecuencia sean los que necesitamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las cuentas inactivas? Asumen la categoría de cuentas inactivas aquellas cuentas que dejan de tener movimiento, o sea que no hay ni depósitos ni retiros en un periodo mayor a 3 años. Es decir, abrí la cuenta y no volví a hacer más nada con ella luego, en un periodo de 3 años. A partir de esos 3 años y hasta que cumplen 10 años de ausencia de movimiento, o sea, ese periodo de 7 años, esas cuentas se consideran como inactivas y se mantienen en la entidad de intermediación financiera, dígase el banco o la asociación de ahorro y préstamo, donde abrimos esa cuenta. Ok, la entidad a partir del momento en el que está inactiva no puede cobrarnos comisiones, ni intereses, ni ningún tipo de cargo. Eso ya se queda ahí como estático. Ahora, si es un depósito, sí me puede generar los intereses. Mientras está ahí en ese estatus, yo puedo acercarme a la entidad y dependiendo de la política de cada entidad, puedo reactivar la cuenta o cerrarla y retirar mis depósitos. Cuando cumple ese 10º año, luego, ¿verdad?, de esos 7 años de inactividad, la cuenta pasa a un estatus de abandonada. La entidad tiene la obligación de hacer una publicación en el periódico para que todo el mundo se entere, ¿verdad? Y si no recibe el acercamiento, la solicitud de los dueños de esos depósitos, pues manda ese dinero al Banco Central, donde ya no genera intereses y se queda ahí en el Banco Central por un periodo adicional de otros 10 años bajo el estatus de abandonadas. Si queremos retirar nuestros ahorros en ese espacio, tenemos que dirigirnos ya al Departamento de Tesorería en el Banco Central. Pero una vez se cumplen 20 años de ausencia de movimiento de esas cuentas se integran al fondo de contingencia que administra el Banco Central. Y ya no hay forma de recuperar esos depósitos. Y es una visión como un poco romántica, ¿verdad? Porque es que todos esos depósitos perdidos pues pasan a formar parte de un fondo que está destinado a ayudar a otros usuarios en caso de una liquidación, por ejemplo, de una entidad. Entonces, como que lo que otro dejó le podrá servir a otro en el futuro. Pero la intención que tiene ProUsuario con que podamos consultar en línea el estatus de esas cuentas es precisamente que los usuarios tengan más espacios para tomar conocimiento de que tienen esas cuentas. A veces son cuentas de nóminas que abrimos en un trabajo que luego dejamos y se nos olvida ir a cerrar esa cuenta. Entonces, lo que queremos es que no se tenga que esperar a esa publicación en el año 10, que entonces después nos vemos en un periódico o en las páginas web de las entidades de intermediación financiera, sino que en todo el transcurso, en todo ese tiempo en el que las cuentas están inactivas, los usuarios puedan saber dónde están y pues acceder a ellas, ¿verdad? Y ir un poco reduciendo la incidencia de ese fenómeno que se da en nuestro sector. Claro, y nosotras y ustedes como prousuario, esa es la mentalidad que queremos cambiar, porque queremos cambiar una mentalidad de un usuario empoderado que va a estar al tanto de todos sus instrumentos financieros, va a tener toda la información a mano, o sea que ya saben que pueden consultar eso, pero la idea es que no dejen ese dinero abandonado, sino que sepan en qué cuenta de ahorro lo tienen o si lo tienen en un certificado de depósito, que tengan al tanto dónde tienen su dinero. Así es. Y Juliana, tú que comentabas lo del chat en línea, me pareció sumamente importante eso e interesante porque los usuarios tienen que entender que no necesariamente tienen que, para contactar a ProUsuario, dirigirse a las oficinas, pero quisiera saber con cuáles vías, porque tú sabes que hay algunas personas que sí les gusta ir físicamente. Quisiera saber cuáles vías tienen para esas personas que sí les gusta ir físicamente a la oficina, tener un contacto con ustedes, o a esas que les gusta más la digitalización. Mira, como te decía ahorita, nosotros estamos apostando muchísimo a la digitalización y a la tecnología. Creemos que es una forma muy eficiente y rápida para llegarle a la mayor cantidad de personas, pero no podemos dejar de lado, como tú bien dices, esa población que necesita el calor humano, que le gusta venir a nuestras oficinas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Desde que se inició la gestión, estamos trabajando arduamente en ampliar nuestros canales de acceso y apostando incluso, Laura, a la omnicanalidad.
funcionalidad. Nosotros queremos ser así como Amazon, que tú empezaste por el celular y luego llamaste por teléfono, pero mandaste un correo o viniste a la oficina y todos tus servicios están integrados y nuestras plataformas pues nos permiten darte seguimiento a través de todas tus interacciones. Entonces, actualmente tenemos disponibles nuestras oficinas presenciales en Santo Domingo y Santiago. En Santo Domingo estamos aquí en Unicentro Plaza, que Ya saben aproveché y que les di. si van ahora, ven a Juliana. Así es, así es. Si pasan por aquí me verán harán un cameo, me ponen los deditos aquí atrás. Pero entonces estamos aquí en Unicentro Plaza y en Santiago en la avenida Juan Pablo Duarte esquina Benito Juárez. Tenemos nuestro portal web prousuario.gov.do donde nosotros tenemos ahí pues muchas funcionalidades como destacabas Laura y también tenemos esa funcionalidad de chat en línea. Tenemos un código corto asterisco 778 para llamadas sin cargos desde todos los móviles. Claro. Y para los teléfonos fijos también está el 809-731-3535. Y finalmente, pues tenemos también nuestro buzón de correo contacto @prousuario.gov.do, donde recibimos todas sus reclamaciones. Excelente. Entonces, para esos usuarios que a partir de hoy van a ser empoderados, ¿cuáles derechos ellos tienen que tener bien claro que tienen como usuarios financieros? Esa pregunta a mí me gusta mucho porque por lo que te decía y te felicitaba al principio cuando pues enmarcabas tu primera pregunta con esa visión del usuario empoderado. El paso número 1 para empoderarse es conocer tus derechos. Tienes que saber qué puedes exigir y también tienes que conocer tus deberes para que estés en una mejor posición para exigir. Y podemos ver los deberes luego. Pero como derechos, a mí me gusta resumirlos en 3 grandes aspectos. Lo primero es que tienes derecho a acceder a productos bancarios sin discriminación alguna. Eso no significa que las entidades no tengan la facultad de decidir a quién le otorgan un préstamo y a quién no. Esos son, ¿verdad?, aspectos distintos y las entidades están obligadas por políticas internas y también por la regulación a una serie de revisiones que determinan la forma en la que otorgan productos de crédito. Pero de manera general, los ciudadanos tienen todos derecho a acceder a los productos y los servicios sin coacción alguna y con una libertad de elección total. Tienes derecho también a recibir información oportuna, clara y completa. Entender cuál es el funcionamiento, el comportamiento, las características y las condiciones bajo las cuales contratas los productos con la entidad, ¿verdad? Entonces, en ese tenor tienes derecho a recibir el producto que contrataste y en la forma en la que la contrataste. Eso es muy importante. La entidad, tu proveedor de servicio, tiene que cumplir con a lo que se comprometió. Y finalmente tienes derecho a reclamar de manera gratuita, salvo excepciones, que si hay que buscar algo de un tercero y bueno, de repente es desfavorable, pues a veces el usuario tendría que cubrir algo. Pero de manera general, el concepto es que tienes derecho y la entidad tiene la obligación de recibirte tu reclamación en los momentos en los que sientes que se te ha vulnerado tu derecho o que no se te ha prestado el servicio de la manera adecuada. Y ahí creo que engloba bastante bien, de una manera resumida, el tema de que tienes derecho a acceso, a información y a reclamar. Entonces, a recibir lo contratado de manera adecuada y para todo lo demás está ProUsuario, ¿verdad? Exactamente, el aliado, nuestro mejor amigo en temas financieros ahora, nuestro respaldo entre esa intermediación con nosotros como usuarios y nuestra entidad bancaria. Y esa parte del derecho de elegir a mí me encanta porque tú sabes que muchas veces nosotros nos dejamos llevar y sacamos nuestra tarjeta de crédito sin ver los beneficios que nos ofrecen, los costos, que estos costos todos los usuarios pueden confirmarlo en los tarifarios que son públicos en la página de cada entidad. Y en lugar de nosotros investigar, elegir con la información disponible, comparar 2 o 3 opciones, decidimos que el banco elija por nosotros. Entonces, ese derecho a mí me encanta, que ese usuario empoderado pueda elegir esa tarjeta de crédito que se acopla con sus gustitos, con esos beneficios e incentivos que ofrece la tarjeta de crédito, o con las necesidades. Si soy una persona que tengo que ir al supermercado, pues busco una tarjeta de crédito que me dé beneficios en el supermercado. Entonces, ese derecho a mí me encanta, pero esos usuarios que
saben que tienen esos derechos, a la vez, con esa misma tarjeta de crédito, ellos tienen deberes, tienen compromisos, tienen tareas, porque no podemos hacer una reclamación si nosotros no cumplimos con nuestra parte. Entonces, en esos deberes que los usuarios tienen que tener claro, que está de su parte cumplir y con esos compromisos. Mira, lo último que dices, básicamente lo resumen. El usuario tiene que cumplir con los compromisos. Al usuario también le corresponde cumplir con su parte de ese pacto que tienes al momento de contratar un servicio. Y el ejemplo más puntual es el de pagar a tiempo, por ejemplo. O sea, si tomas un crédito, si tomas una tarjeta de crédito o un préstamo, la obligación principal que tiene el usuario es asegurarse que cumple y honra sus compromisos de pago. En ese mismo sentido y siguiendo un poco ese resumen, ¿qué más le corresponde al usuario? Pues utilizarlo para los fines que fue contratado y para fines lícitos, evidentemente. Eso es otro deber que tiene el usuario. Y básicamente esos son los deberes formales que tienes. Cumplir con tu parte del contrato, a lo que te obligaste contractualmente al contratar el servicio, a esa obligación también de mantener la licitud en la forma en la que operas con el servicio, pero también tienes la obligación de darle información clara y oportuna tú a la entidad. Tienes que asegurarte que no le estés dando informaciones falsas, que no le estés señalando cosas distintas a la que realmente representas en cuanto a tus ingresos o a tu entidad, a tu identidad, perdón. Entonces, ¿cuál es el paso más allá a nivel de los deberes? Ya fuera, ¿verdad?, de los deberes formales, que a nosotros nos gusta decir que son los deberes del superusuario. Ese deber de ese superusuario empoderado tiene el deber de leer, el deber de informarse, el deber de comparar, como tú decías, tanto ahora como en tu charla para la Semana Económica y Financiera. El usuario tiene el deber de entender lo que contrata. Y eso es importante que también lo internalicemos, porque es fácil caer en la tentación de decir, yo no lo sabía y no me lo dijeron, y mira qué odioso, ahora que yo vengo muy juicioso a saldar de manera anticipada mi préstamo, ahora me dicen que tengo que pagar una penalidad. Sí, es verdad. Creo que a todos nos disgusta esa práctica de mercado, pero tiene su razón de ser. O sea, no podemos desconocerlo. Sabemos que el dinero tiene un costo y que los bancos hacen proyecciones financieras con los servicios que nos dan a nosotros y que ellos a su vez también tienen obligaciones con otros usuarios como tú y como yo, Laura, que en su momento son los depositantes, ¿verdad? Entonces, cuando yo me llevo mi dinero y me siento mal porque, perdón, cuando yo salgo ese préstamo de manera anticipada y me siento mal porque ahí es que me entero que hay una penalidad, lo realmente triste de esa situación es que me estoy enterando en ese momento cuando voy a saldar y que no estaba consciente de eso desde el momento en el que contraté el producto. Porque eso sí, no me pueden imponer algo a lo que yo no contraté originalmente. El banco o la entidad financiera de la que se trate puede reservarse ciertas consideraciones variables, pero esas tiene que notificármelas con 30 días de antelación antes de que apliquen, pero de manera general, el funcionamiento del producto debe de estar claro desde el inicio. Entonces, ese deber del superusuario de leer, de informarse, de empoderarse de sus productos. Mira, Laura, el superintendente de bancos, Alejandro Fernández W., tiene un símil que a mí me encanta. Y ya yo lo relajo y le digo, eso ya no es suyo, esa frase es mía, porque la repito constantemente. Pero él dice que los productos financieros son como nuestros hijos. Tienen nuestro nombre, nuestro dinero y nuestra reputación. Entonces, no podemos dejarlo así como que descuidado, que yo llegué y lo senté aquí en esta escalerita de prousuario donde estoy yo. Tengo que asegurarme que los cuido, que los monitoreo, que reviso paulatinamente. Ay, qué odioso es darme cuenta que esa cuenta tenía un cargo X por lo que sea, por un mínimo de fondo. Bueno, pero si yo mensualmente reviso mi cuenta, la afectación que me puede generar ese descuento no es lo mismo a que si yo dejo que pasen 2 años antes de revisar lo que pasó con esa cuenta. Entonces, es estar claro de que nosotros como usuarios también tenemos un deber proactivo y es de no ser víctimas. Exactamente. Vamos a cambiarlo de víctima a empoderado. O sea, que si usted cuando esté leyendo ese contrato no entiende algo del tarifario, porque puede pasar, pregunte a su oficial. Yo digo que tener una buena relación con tu oficial de banco es también sumamente importante.
Y ya saben que también tienen a ProUsuario que pueden hacer una consulta de algún contrato que no entiendan. Pero entonces, si alguno de esos derechos, de esos 3 derechos que hablamos, son violentados, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué pasa? Ok, cuando los derechos son violentados, el usuario tiene el derecho, valga la redundancia, de reclamar. Y tiene que reclamar primero ante su entidad y luego es que puede venir a donde ProUsuario. Entonces, ahora podemos hablar un poco de esa mecánica, de cómo se reclama. Sí. Entonces, el primer punto, el primer espacio es, ¿por qué primero a la entidad? Mucha gente dice, wow, qué largo, primero a la entidad que también tiene un plazo y después que yo puedo ir a ProUsuario. Bueno, es que realmente si nos detenemos un poco a pensar, lo justo es que le demos el espacio a quien alegadamente nos ha generado un perjuicio a que lo repare. Entonces, lo responsable es que cuando alguien nos hace algo, nosotros vayamos donde esa persona y le digamos, mira, esto no estuvo correcto. Te estoy dando la oportunidad de que lo corrijas, de que lo repares. Y el usuario tiene que estar consciente de que tiene ese derecho de reclamo y que la entidad tiene la obligación de recibirle la reclamación. Y aquí quiero hacer énfasis en algo muy importante. La entidad tiene que entregarte el comprobante de tu reclamación, por la vía que sea. Si es digital, que está habilitada el espacio, pues que lo haga de manera con un correo o con un email, pero si es presencial también tiene que entregarte por escrito información, un comprobante claro que te permita a ti tener la evidencia de que fuiste y que reclamaste. Y aquí, por si hay alguien de alguna entidad que nos está escuchando, también aprovecho para decir que esa disposición no solamente protege al usuario, es también protectora de la entidad, porque es lo que le garantiza a la entidad que al momento de que el usuario se acerque a ProUsuario, pues que está reclamando lo que le dio la oportunidad de corregir a la entidad y no una cosa distinta. Es también el documento que nos permite a nosotros determinar si está en plazo, si es admisible esa reclamación. Entonces, al final es un documento que cuida a ambas partes, porque al final no podemos desconocer algo. ProUsuario es un árbitro imparcial que se rige por las normativas vigentes. Y nosotros, evidentemente, en ese tenor, tenemos que darle la razón al que la tenga, ¿verdad? O sea, nosotros aquí hacemos un ejercicio de revisión que concluye con una indicación necesariamente apegada a las normas. Entonces, para contarles un poco del procedimiento de la reclamación, estoy aquí hablando contigo, Laura, y me llega, estoy viendo aquí el push notification de mi banco que me dice que alguien compró una cartera en Miami. Pero yo estoy aquí sentada y tengo mi cartera conmigo, o sea que ese consumo no lo hice yo. Rápidamente, incluso debería de interrumpir este live para notificar a mi entidad, pero de manera inmediata notifico a mi entidad, pongo mi reclamación. La entidad normalmente tiene un plazo de hasta 30 días para responderme. Hay excepciones, pero el plazo general es de hasta 30 días. Si dentro de esos 30 días la entidad no me responde o lo que me responde no me satisface, entiendo que no sigo sin estar de acuerdo, pues entonces tengo abierta la ventana de ProUsuario. ¿Y qué hago en ProUsuario? Vengo únicamente acompañado con mi cédula y ese comprobante de reclamación y le digo a ProUsuario, yo le reclamé a la entidad X que me pasó esto y no me respondió o me respondió de tal forma y yo tengo aquí evidencia de que yo estaba aquí y no fui yo, ¿verdad? Entonces, aquí en ProUsuario, importante, Laura, tienes hasta 60 días para venir a ProUsuario luego de la respuesta de la entidad o del cargo de esos 30 días. ¿Okay? Eso es importante. Si la entidad me respondió a los 10 días, luego de esos 10 días, yo tengo 60 días para ir a ProUsuario. Correcto, así es. Es importante porque si los plazos se van, desafortunadamente, con dolor en el alma, tenemos que decir que es inadmisible porque tenemos que regirnos por reglas específicas que vienen dadas dentro del reglamento de protección a los usuarios. Entonces, una vez está aquí, ProUsuario revisa de nuevo, ve todo lo que pasa, le solicita información a la entidad si la necesita, le solicita al usuario también que complete evidencias si lo necesita y dice, mira, no, efectivamente, aquí están todas las evidencias de que Juliana no se desapoderó de su plástico, de que no comprometió la integridad de su plástico, de que todo el tiempo lo tuvo con ella y que eso es un consumo fraudulento que debió de haber sido alertado por la entidad y en consecuencia
Banco X, devuélvele a Juliana ese monto reclamado. Y para inspirar y motivar a nuestros usuarios, te cuento que en lo que llevamos de gestión, o sea, en estos 7 meses, nosotros hemos instruido la devolución de más de 36 millones de pesos. O sea, que esa concepción de que reclamar no lleva a No, nada, no está bien. O sea, genuinamente, y nosotros aquí sí nos gusta pensar que cuando el usuario tiene esa corazonada de que tiene la razón, que la siga, porque por lo general es cierto, es claro, cierto. que lo intenten, que hagan el proceso, pero que se rijan en los plazos que tú dijiste. O sea, esperen a que su entidad los 30 días, si no les responde o si no le gusta esa respuesta, si no está satisfecho, pues se dirige a ProUsuario y tiene un plazo de 60 días. O sea, no es que 10 días y ya, y no puedo ir a ProUsuario. No, luego Así de es. eso tiene 60 días. O sea que ya saben que cuando esto aplica para cosas como también en el cajero, por ejemplo, ¿verdad? O sea, si yo Sí, sí, para todo, para todos los servicios, todo tipo de servicio que tú recibes desde una entidad de intermediación financiera, todo cae dentro del espectro de competencia de ProUsuario. ¿Qué queda fuera? Lo que no son entidades de intermediación financiera reguladas, ¿verdad? O sea, ah, aquellos espacios el que no, usurero, muy importante, ustedes no se pueden dirigir si le pidió prestado a una tía, a un primo, esto no aplica para ProUsuario, tienen que así tener es, eso en cuenta. Y así es. Juliana, unas recomendaciones para esas personas que quieren mantener o iniciar una relación saludable con su entidad financiera. Yo siempre digo que también con el oficial, esto aplica también con tu oficial de banco, tú deberías tener una relación, conocerlo, saber cómo se llama, porque muchas veces ni sabemos cómo se llama, esto te va a dar poder de negociación, poder de información, de saber si tienes invertido en un certificado de depósito, se acerca esa fecha de vencimiento, pues hablas con tu oficial antes de para ver cómo van las tasas. O sea, es importante tener una buena relación con esa entidad bancaria, pero también con el oficial. ¿Qué recomendaciones tú nos puedes dar? Mira, Laura, por más cliché que suene, como todas las relaciones del mundo, primero empieza contigo. Eso es lo primero. Excelente. Toda relación armoniosa, equitativa, empieza con una introspección y es desarrollar ese perfil de usuario que entiendes que tienes que tener. Ese usuario curioso, proactivo, que investiga, que compara, que lee, que se informa, que se educa, que pregunta. Laura, mira, yo quiero sacar mi primera tarjeta de crédito, ¿dónde la tienes tú? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tasa tiene esa? ¿Cómo te va con ese banco? Entonces, el primer paso eres tú. Y entonces el segundo paso es la entidad. En ese segundo paso es que tienes que asegurarte que eliges bien, que eliges la entidad y estableces una relación con una entidad que se parece a ti, que te queda cerca o que tiene los canales de servicios que se asemejan a tu estilo de vida, que te da beneficios en los espacios donde tú los necesitas. Y voy más lejos, ese derecho de elegir a veces es hasta dentro del mismo banco, porque como tú decías ahorita, no todas las sucursales son iguales, no todos los oficiales son iguales y a veces con uno puedes hacer mayor empatía que otro. Entonces, es primero eso, es hacia lo interno, es establecer ese perfil de usuario que entiendes que tienes que ser, ¿verdad? Para poder tener una buena relación y luego entonces también elegir de manera correcta. Temas, pues ya como, vamos a decir, tips más genéricos, cumplir con tus obligaciones, asegurarte que estás al día con tus pagos, eso siempre te va a ayudar a ti a poder requerir o a poder solicitar cualquier tipo de consideración ante tu entidad. Y estar consciente de tus derechos y tus deberes, eso es lo principal, porque en la medida en la que tú sabes cuándo tienes derecho a reclamar a la entidad, entonces pues sin duda vas a garantizar que exista una relación más equitativa y más armónica entre tu banco y tú. Excelente. Bueno, Juliana, tú sabes que ayer nosotras preguntamos a nuestros seguidores algunas preguntas puntuales que tengan para ProUsuario, que quieren saber de ProUsuario. Ya tú más o menos nos dijiste cómo es el proceso cuando un Así. derecho se violenta, pero si, por ejemplo, algo práctico, si el banco comete un error que afecta mi historial crediticio, ¿qué yo hago? ¿Qué proceso?
Mira, cuando hablando del historial crediticio es muy interesante porque eso sí está regulado por una ley especial, por decirlo de alguna forma, que es la Ley General de Protección de Datos Personales o cariñosamente la Ley de Habeas Data, que suena mucho ese término, aunque no se llama así, pero le decimos así. ¿Qué es importante que sepamos aquí? El usuario tiene derecho a tener acceso a todas las informaciones que puedan estar almacenadas en base de datos sobre él y tiene derecho a que se corrijan. Entonces, en la medida en la que entiendas que algún buró está reportando de manera errada una relación tuya, yo no debo ese dinero, yo pagué, saldé esa tarjeta, entonces tienes que acercarte al buró, primero eso es lo que determina esa ley, y solicitarle la corrección. El buró entonces, como ellos básicamente lo que hacen es un trabajo de reflejar lo que otro les reporta, tienen que pedirle a la entidad las evidencias de lo que está reportando. Y si la entidad dice, no, ese usuario no está diciendo lo correcto, pues entonces se abre un proceso judicial que está previsto en la ley. Desde ProUsuario nosotros sí recibimos quejas y denuncias con relación a las sociedades de información crediticia o los buros, porque conforme esa ley de Habeas Data, nosotros somos los supervisores. Pero el proceso de corrección, ¿verdad?, de la información que está contenida dentro de los buros está previsto en esa ley de Habeas Data. ¿Cuál es un comentario importante que hacemos aquí? Que como usuarios empoderados, que es lo que queremos impulsar, nosotros debemos de hacer costumbre eso de revisar periódicamente los reportes de los buros de créditos para entender qué dicen y ver si efectivamente hay algún error en la información que se está pues presentando de parte nuestra. Okay. La ley prevé que tenemos acceso gratuito cada 4 meses a las informaciones. Evidentemente, esos valores agregados de que si un score o un número específico son desarrollos de esas compañías que ellos venden, pero de manera general tienen que poderles presentar un reporte genérico donde yo pueda ver si si tengo alguna mancha, como nos gusta decir, ¿verdad?, en nuestro historial de crédito. También que está la central de riesgo aquí en la Superintendencia de Bancos a su disposición. Excelente, o sea que para esos usuarios empoderados y para los que están en convertirse, porque queremos que todos sean empoderados, pueden dirigirse a TransUnion o a Data Crédito para ver cada 4 meses cómo va su historial crediticio y también les invitamos a revisar sus estados de cuenta. Esa tarjeta de crédito, que sí se realizó el pago que usted hizo en su tarjeta de crédito para que usted tenga todas sus finanzas en orden. Entonces, así es, mira, es un punto importante, Laura, ese que tú dices, atado con los tips de cómo tener una buena relación, tener sus documenticos claros y sus evidencias, a mayor claridad, mayor amistad. ¿Verdad? Eso siempre es una buena idea. Mantengan sus recibos, y no tienen que ser impresos, o sea, pueden generar registros digitales, grabar en una computadora, en un folder, las evidencias de sus cumplimientos. Eso también ayuda a tener un as bajo la manga en los momentos que sea necesario. Me encantó esa frase que tú dijiste. Incluso nosotras teníamos un taller que se llamaba Finanzas Claras, Relaciones Largas. Entonces, esa relación con tu entidad financiera, si esas finanzas están claras, la relación será larga. Entonces, otra pregunta que nos hicieron, Juliana, fue si hay algún documento que sirva de referencia para los derechos del usuario, o sea, para esos derechos que hablamos. Sí, aquí vamos mucho tráfico para nuestra página, colgado en nuestro portal web, prousuario.gov.do. Tenemos una guía de todos los derechos y los deberes de los usuarios que resume de manera muy interesante esos deberes que hemos comentado un poco en el día de hoy, pero de manera general. Y también para enmarcar un poco el ejercicio que se hace desde la oficina, nosotros cumplimos con un mandato legal. La Constitución de la República reconoce un rango de derecho fundamental a la protección de los derechos de los consumidores. La Ley Monetaria y Financiera, que es la ley que habilita todo el sistema de la autoridad monetaria y financiera, también pues pone sobre la superintendencia esta obligación de protección. Y en el ejercicio de ese derecho es que existe la Oficina de ProUsuario en virtud de un reglamento específico, que es el reglamento de protección de los usuarios de los servicios financieros, y eso también está disponible en nuestra página para su lectura. Un poco largo, pero sin duda es un arma
importante para todos los usuarios que lo tengan ahí, que lo consulten y que tengan un poco de conciencia sobre lo que pueden esperar y lo que pueden exigir en sus relaciones con los proveedores de servicios financieros. Así que ya saben, en la página web de ProUsuario, prousuario.gov.do, pueden conseguir ese documento gratis y recuerden, señores, la información es poder. Ustedes, aunque sea largo, léanse eso. Si no entienden algo, tal vez puedan preguntarle en el chat en línea y estar más claros de eso. Otra Así pregunta mismo. que nos hicieron, Juliana, que esa a nosotras nos la hacen mucho, me imagino que a ustedes más todavía, es ¿cuáles son las transferencias que están libres de impuestos del 0.15? El 0.15, el 0.15, sí, el 0.15 es odioso para los usuarios, ¿verdad? Sin duda, pero tenemos que recordar que el 0.15 es un impuesto, no es una comisión bancaria. Eso es una disposición legal que aplica a las transferencias a terceros. Entonces, ¿cuándo aplica? Cuando estás pagándole a otra persona, ¿verdad? Cuando estás haciendo una transferencia a alguien que no eres tú. La excepción está cuando estás transfiriendo dinero entre tus propias cuentas. Hay una confusión bastante generalizada porque cuando pagamos nuestras tarjetas de crédito, que están a nuestro nombre, se aplica el 0.15, pero lo que pasa es que es el plástico que tiene nuestro nombre, pero realmente ese plástico lo que representa es un préstamo que nosotros tenemos con el banco. Así que nosotros le estamos pagando a la entidad y por tanto a un tercero, y ahí también aplica el 0.15. Pero los casos de excepción puntualmente son las transferencias entre cuentas propias y ahí hay una circular de la Superintendencia de Bancos del 2018, si no me equivoco, que elimina cualquier tipo de formalidad que tienen que hacer los usuarios para que esas transferencias queden exentas de ese cobro cuando es interbanco. Okay. O sea, que no te pueden cobrar, no hay que llevar nada cuando transfiero yo desde mi cuenta en banco A mi cuenta en banco B. Ok, perfecto. Eso es un buen punto. Porque a veces se dice como que hay que llevar una carta al oficial, entonces ya con eso del 2018 ya no hay que hacerlo, o sea que con las tarjetas de crédito recuerden que no aplica porque eso no es un ingreso extra a nombre de ustedes, eso es un préstamo que ustedes tienen con esa entidad bancaria. Así es. Entonces, la otra pregunta que nos hicieron, ¿puedo ir como usuario directamente a ProUsuario si mi caso es una queja o una denuncia de mala práctica en una entidad? Correcto. Si es una queja o una denuncia, vienes directo. El único paso previo o el único servicio que requiere una parada anterior son las reclamaciones que tienen que haber sido interpuestas primero por ante la entidad. Ok, excelente. Entonces, Juliana, ya estamos llegando al final. Yo creo que tenemos que hacer estos lives más a menudo porque realmente las personas necesitan conocer sobre ProUsuario porque de verdad... Sí, y he visto muchas preguntas interesantes. La verdad que se nos ha ido un poco el tiempo, pero sí, sin duda estamos todas esas, las que no hayamos podido compartir, que nos las hagan llegar, ya sea por el chat o a nuestro correo y también con gusto pues la respondemos. Exacto, no se preocupen por todas las preguntas que ustedes hicieron. Pueden escribir tanto a ProUsuario RD en el Instagram o a el chat en línea y hacer todas esas preguntas que tengan. Las estamos anotando también para lives en el futuro, pero también pueden ir haciéndolas en los puntos de contacto que Juliana mencionó. Entonces, para culminar, ¿cuáles serían esos 3 consejos que tú les darías a tal vez a esas personas jóvenes que están iniciando a elegir su nueva entidad bancaria, sus nuevos productos financieros? ¿Cuáles 3 consejos tú les darías para que desde joven se conviertan en ese usuario empoderado? Esa es una buena pregunta. O sea que nunca como que me habían pedido que los resuma así en 3, pero sin duda vuelvo a insistir en que infórmate, edúcate, asume por convicción una personalidad de superusuario. Yo creo que ese es el primer consejo que tengo que darte. No te victimices, no inicies una relación asumiéndote que estás en una posición de desventaja.
La información es poder, como decía Laura hace unos minutos. Entonces, el primer consejo es ese, es que te empoderes, que leas, que investigues, que elijas tú. Ese es el primer consejo. Que elijas tú. El segundo consejo es que te tomes el tiempo de entender tu necesidad. Lo que necesitas realmente es una tarjeta de crédito. No será un producto de ahorro. Quizás mejor lo que te conviene es pensar en algo que te permita planificar un consumo de manera responsable, ¿verdad? Y que entonces evites en ese sentido endeudarte de manera innecesaria. Las deudas no son buenas ni malas, son instrumentos, y eso lo decía Juan Camilo, la otra persona que también tuvimos desde ProUsuario en una de nuestras charlas en la Semana Económica Financiera, y me encantó esa expresión. Son herramientas como cualquier otra. Tú tienes que saber cuál necesitas. Si quieres poner un clavo, saca el martillo. No busques el destornillador porque no te va a servir. Entonces, ese mismo es el concepto de la herramienta. Tienes que entender cuál es tu necesidad y cuál es el producto que necesitas para suplir esa necesidad. Entonces, asumes una posición de empoderamiento, conoce bien tu necesidad y por último, apréndete todas las vías de acceso de ProUsuario. Excelente. El Mi nuevo último mejor amigo. consejo. Y que sea tu Así nuevo es. mejor amigo, no solo para reclamar y quejas, sino también para consultas que tengas. ProUsuario en su página web tiene guías descargables muy prácticas. Y como tú decías al inicio, que no transmiten el mensaje de una manera aburrida. Y eso se acopla mucho con nosotras, con Economics Data. Nosotras siempre queremos transmitir el mensaje de una manera que no sea aburrida, que todos puedan entender, no solo lo que sepan de finanzas, sino todos, porque todos necesitamos unas finanzas personales sanas. O sea, que todos queremos esa paz financiera. Y nada, ya saben dónde contactar a ProUsuario en Instagram, ProUsuario RD. También tienen YouTube, Juliana. Tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos nuestra página, estamos en todas las redes sociales. Les invito a que nos sigan. Para nosotros es muy importante esta misión que tenemos de crear una comunidad. Estamos convencidos de que así vamos a contribuir con el desarrollo de un mejor entorno financiero, un entorno financiero que fomente la innovación y que fomente la sana competencia. Y será mejor para todos, para los usuarios y también para las entidades. Excelente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nosotras aquí pudiéramos durar 3 horas hablando. Así es. Pero así ya es. saben que yo le he cogido cariño a mi escalerita aquí, o sea que sin duda. Pero estamos en vivo. Mañana no se dirijan a ProUsuario pensando que Juliana va a estar en la escalera. No. Pero ya saben. Pero mira, eso no es una mala idea cuando se vaya el COVID, claro, algo haremos así. Pero ya saben, pueden contactar las preguntas que no respondimos, pueden dirigirse al Instagram ProUsuario RD, como quiera las anotamos para tenerlas pendientes en futuros lives. Y nada, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí y nada, que sigamos creando esos usuarios empoderados. Gracias, Laura. Gracias, muchísimas gracias. Buenas Excelente noches a preguntas. todos. Quedará guardado el live para los que llegaron tarde y puedan verlo despacio y puedan entender toda esa información de valor que Juliana compartió. Bye.